Me gustaría que me acompañaran entonces a hacer una oración antes de comenzar. Padre, ponemos nuestros corazones esta mañana delante de tu presencia, con la esperanza de que tú eres el que los conoces profundamente. Tú conoces cada una de nuestras debilidades, de nuestras luchas y de la necesidad que tenemos de tu gracia hoy y el resto de nuestras vidas para poder honrarte y glorificarte en todo. Especialmente en esta mañana, necesitamos del Espíritu Santo como nuestro maestro, como nuestro instructor, como aquel que nos conduce a la verdad, que nos lleva a Cristo. Señor, que esta palabra tú tengas a bien aplicarla a nuestros corazones y que la semilla que se siembre allí no sea arrebatada por el enemigo, ni quemada por el sol, ni ahogada por los espinos, sino que halle en nosotros, en nuestros corazones, una tierra fértil, capaz de crecer y de dar fruto en su debido tiempo. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Creemos que no es la elocuencia de un hombre, no es la tenacidad con la que se imparta el mensaje. Al final, solo tú puedes hacer esta obra en ellos y en mí. Por favor, que tú puedas hacernos cada día más conforme a Cristo, más parecidos a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, muy bien, hermanos. Esta mañana vamos a continuar en nuestro pasaje de Juan 17, pero vamos a estar, de alguna manera, la semana pasada estuvimos haciendo una introducción general acerca del espíritu con el que Cristo oró al Padre, ¿verdad? Vimos básicamente esa petición inicial donde el Señor pues pedía ser glorificado, pero con un propósito no egoísta, sino más bien que el Señor fuera glorificado en eso. Hoy vamos a estar estudiando desde ese mismo versículo, vamos a retomarlo un poco, hasta el versículo 3. Pero antes de pasar a leer el pasaje, me gustaría decir algunas cosas a modo de introducción y también como un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Debemos recordar que Jesús se acaba de despedir de sus discípulos, ya no está enseñándolos más a ellos, sino que ahora está a más o menos 60 minutos, una hora de morir, y fijada su mirada en la muerte y seguramente en la angustia y el padecimiento que eso traería, abre su corazón para comenzar la oración más larga y no dudaríamos en decir más importante que tenemos en toda la Biblia. Ningún evangelio registró otra oración y ninguna oración puede ser mejor o más perfecta que esta. Todas las oraciones registradas en la Biblia implican ser inspiradas, por supuesto, pero sin embargo lo que tenemos aquí es una oración intratrinitaria entre el Padre y el Hijo. Y eso nos va a ayudar de dos maneras. Primero, porque la oración puede servir como un modelo para nosotros orar, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay una serie de pasos o una estructura que nos permite guiarnos en nuestro modelo de oración. Pero por otro lado, como dije la semana pasada, la oración es tan sublime y única que solo podemos quitarnos el calzado de nuestros pies y reconocer que lo que estamos haciendo es tocando territorio santo. Estamos viendo más allá del velo. Estamos viendo una conversación entre el Padre y el Hijo. No hay confesión de pecado por parte de Jesús, lo que implica que Jesús tenía claro un sentido de dignidad y de majestad
Número dos, la oración no está presentada con los ruegos acostumbrados o con las peticiones acostumbradas como las del Padre Nuestro, por ejemplo, o las de cualquier discípulo o las de cualquier profeta registrada en la Biblia, sino que más bien el Señor Jesús usa tres verbos que se traducen como ruego, pero que se podrían traducir también como requerimiento. Lo que significa es que el Señor Jesús no está implorando una especie de favor divino o de gracia inmerecida para que el Señor lo ayude, sino que está requiriendo algo. Y eso es lo que nos enseña que Jesús realmente estaba consciente de su majestad aquí. El término ruego que usted lee en Juan 17, lo lee tres veces, ese verbo ruego en griego es un verbo que se usaba para hablar en un ambiente de familiaridad o incluso de igualdad autoritaria o de autoridad. Por ejemplo, cuando dos reyes se solicitaban algo, lo hacían en este sentido, con este ruego, ¿no? Y eso es lo que hace extraordinaria la oración, porque por un lado vemos la profunda humildad con la que nuestro Señor ora y nos sirve de ejemplo, y por otro lado vemos la dignidad y la majestad con la que lo hace, y eso no lo podemos imitar. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, es importante también que veamos que estando el Señor consciente de su dignidad, al hacer una oración tan larga como la que se nos registra aquí, coloca sin duda alguna a la oración en un lugar de preeminencia dentro de la devoción cristiana. O sea, el hecho de que Jesús haya tomado el tiempo para hacer una oración tan extensa y tan profunda, tiene que elevar a la categoría superior de las devociones la oración. La pregunta que yo hago en la propia introducción es la siguiente. Si el Señor Jesús, sin pecado, estando consciente de su majestad, sabiendo todo lo que iba a pasar y que tenía la autoridad para poner su vida y quitarla, hizo una oración de esta magnitud, ¿cuánto más nosotros, conscientes de nuestra indignidad, incapaces de incapaces de saber lo que sucederá dentro de una hora? No deberíamos orar. Y como ya algunos predicadores lo han dicho, la oración se ha convertido en la cenicienta de la iglesia. Ya nadie ora. Los servicios de oración, la gente no asiste. Entonces, ya aquí, en la introducción misma, podemos darnos cuenta de la importancia de la oración, de la dignidad de nuestro Señor y Salvador, y podemos aprender que la vida cristiana, hermanos, sin oración no se puede concebir. Bien. Lo otro que quiero recordarles es que la semana pasada y esta semana nos vamos a enfocar en el primer requerimiento que hizo el Señor, que dicho sea de paso, es un requerimiento para Él, es una oración para Él, para Él. Si se da cuenta, aquí tenemos un gran ejemplo, porque Él comienza orando por Él mismo. Pero lo más largo de la oración lo dedica para sus discípulos y el resto de la iglesia. Es aquí donde nosotros podemos ver, empezando un ejemplo, porque nosotros por lo general solemos hacerlo al revés. Nosotros podemos dedicar muchísimo tiempo orando por nuestras necesidades, por nuestra familia, por nuestro ministerio, por todo lo que nosotros hacemos diariamente y nos ocupamos muy poco tiempo de los demás. Bueno, aquí el Señor Jesús nos muestra la ecuación al revés. Aquí se vuelve un ejemplo para nosotros. Las oraciones por mis hermanos, por mis pastores, por los demás maestros, por la iglesia en general, no deberían estar en un rincón de mi vida de oración 5 minutos antes de terminar, sino que deberían formar parte importante de mi vida de oración. De hecho, si algunas personas hoy se están preguntando, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida de oración? Está como apagada, está como fría. Eh, un consejo que le damos es que tome tiempo para orar por las demás personas. Bien, lo cierto es que con esta petición el Señor pide
al Padre que por favor lo glorifique para que el Padre sea glorificado también en el Hijo. Lo que hemos aprendido aquí es que el Señor Jesucristo le pide al Padre que actúe de tal manera en lo que está por suceder que el Hijo pueda ser exaltado. Y aprendimos que la cruz del Calvario, que lo vemos desde una perspectiva completa, es decir, muerte, resurrección y ascensión, iba a traer al Hijo pues una gloria, aunque fue humillado, vejado, injustamente tratado y todos los padecimientos que ya hablamos, traería gloria, porque esto demostraría su obediencia sufriente, su justicia perfecta, su santidad, su oficio como mediador, que dijimos no solamente como cabeza, sino también como fiador del pacto, es decir, como sacerdote y ofrenda misma, ratificaría que todo lo que él dijo es verdad, porque él dijo que resucitaría y lo hizo. Si fue capaz de cumplir eso, pues cualquier otra cosa que haya dicho va a ser capaz de cumplirlo también. Lo levantaría de los muertos y con eso también ratificaría que el juez cósmico de este universo no es otro que el Hijo mismo. Y en todas estas cosas el Hijo sería glorificado. Pero no solamente el Hijo, el Padre también sería glorificado, ¿no? Pues se le glorificaría su justicia, la santidad de Dios, su ira, su poder, su misericordia, su bondad, su gracia, su paciencia, su amor. Todas estas virtudes de Dios quedan claramente patentadas en la cruz del Calvario y al Hijo clavado en ella. De hecho, y este es un ejercicio piadoso que podríamos hacer todos, usted se podría parar debajo de la sombra de cualquier virtud del Señor, de Dios, y trazar una línea en el tiempo de la obra redentora y se dará cuenta que todos los atributos, cualquiera que usted se pare, van a terminar mostrándose de manera bella y extraordinaria en la cruz del Calvario. Todos los atributos de nuestro Dios hacen una parada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este padecimiento del Hijo inevitablemente traía gloria, gloria al Padre. Bien, pero no solamente el Hijo estaba pensando en esta gloria, digamos, en términos de virtudes, ¿no? Esta gloria que traería a su obediencia, a su justicia, a su oficio de mediador, sino que el Señor también tenía en mente, y esto quiero que lo tenga usted muy en cuenta, porque esto trata doctrinas claves, el Hijo tenía en cuenta los resultados que traería la obra que él haría. Y esos resultados precisamente serían parte de la gloria que él recibiría. Y no sé si aquí usted lo está entendiendo, y no me quiero adelantar a los versos, pero recuerde esto, el pueblo que el Señor le ha apartado a Jesús son parte de la gloria que él recibiría como mediador. Por lo tanto, ese pueblo tiene que estar protegido, ese pueblo tiene que estar seguro y ese pueblo tiene que estar preservado en el tiempo, porque la salvación de los escogidos es un asunto de la gloria de Dios y del Hijo. Pero vamos a entrar en detalle cuando abordemos el verso 2 y 3. Pero mire cómo Jesús tiene en mente no solamente, vuelvo y digo, la gloria a estas virtudes y excelencias de su carácter, sino también al propio resultado que generaría esta obra. Porque Jesús en el versículo 2 continúa orando y dice, ¿verdad? Acuérdese, glorifica al Hijo para que el Padre también sea glorificado. Y en el versículo 2 dice, por cuanto, ¿ok? Eso nos une este versículo con el anterior. Le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Entonces, en el versículo 2 darnos cuenta que el Señor tenía en mente su recompensa.
su recompensa. Eso es parte de su gloria. Cada uno de los creyentes que el Señor ha salvado son parte de su gloria. Portan la gloria de Dios y representan la gloria del Hijo en el pacto. Pero este pasaje, para que usted lo pueda entender conmigo, lo vamos a dividir o lo vamos a ver, mejor dicho, en tres puntos. El primero va a ser de una manera general. Quiero que observemos el pasaje y veamos que hay un acuerdo intratrinitario entre el Padre y el Hijo. Después vamos a hablar acerca de este poder absoluto delegado al Hijo y finalmente vamos a ver cuál es el propósito por el cual se le da ese poder absoluto o esa autoridad al Hijo. Eso es lo que haremos esta mañana. Entonces, número uno, vamos a hablar un poco acerca de este acuerdo intratrinitario. Vamos a abordar el versículo 2, pero lo vamos a hacer de manera general y luego lo haremos de manera específica. Si abordamos si abordamos el versículo de manera general, vamos a darnos cuenta que aquí hay un acuerdo intratrinitario que sobrepasa las acciones de los hombres que él salvaría y que se llevó a cabo en algún momento en el tiempo, o mejor dicho, en la eternidad pasada. Preste atención usted al versículo 2 y 3 y usted se dará cuenta que el verbo dar que leemos en español, bueno, lo leemos más bien en varios tiempos, lo leemos diste, de y dado, ¿verdad? En varios tiempos. Dos tiempos aoristo pasado y un tiempo en perfecto. Pero ese verbo dar aparece allí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice tú le diste autoridad sobre todo ser humano. Cuando dice para que dé vida eterna, es decir, para que el Hijo dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Aparecen tres veces el término dar. Eso significa que, o eso nos muestra que aquí hubo un acuerdo. En algún momento, entre el Padre y el Hijo, hubo un acuerdo. Ese acuerdo más o menos consiste en que el Padre le da al Hijo la autoridad sobre todo el conjunto de la humanidad para que él cumpliera la tarea asignada, que consistía principalmente en dar vida eterna a aquellos que el Padre le había dado de antemano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando encontramos en la Biblia este tipo de acuerdos donde hay deberes y derechos o obligaciones y recompensas, estamos en presencia de un pacto. Es decir, aquí hubo un pacto entre el Padre y el Hijo. Este pacto, los teólogos lo llaman el pacto de redención. Nosotros por lo general escuchamos el pacto de obras, eso normalmente lo escuchamos y lo conocemos, y también escuchamos el pacto de gracia, pero muy poco oímos acerca de este pacto que es el pacto de redención. Y permítame explicarlo en términos, en grandes rasgos, ¿verdad? En el consejo eterno e inescrutable de Dios, se estableció divinamente que se salvaría a un grupo de hombres a través de una economía donde el Padre era el originador, donde el Hijo era el ejecutor y donde el Espíritu Santo era el administrador de esa economía pactual. Jesús habló en varias ocasiones y nos dejó claro que él tenía obligaciones y también tenía derechos. Es decir, nos habló de un acuerdo entre él y el Padre que sobrepasa toda intervención humana o toda acción humana, ¿verdad? Lo que hay que resaltar aquí es que las obligaciones que Jesús tenía eran voluntarias. Es decir, él no fue coaccionado por el pacto, sino que él fue voluntariamente, asumió la obligación en el pacto o asumió los deberes que tenía en el pacto. Por ejemplo, vamos a ver este contraste entre lo que él debía hacer y lo que él recibiría en el pacto. Él dijo en Juan 5, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta.
En otras palabras, el hijo está obligado a hacer lo que ve al padre hacer, porque todo lo que el padre hace, eso también lo hace el hijo. Pero mire la recompensa. Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En Juan 6 también vimos esto. Por ejemplo, él dijo en el capítulo 6, versículo 38 al 40, dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este acuerdo, el hijo tenía que hacer la voluntad del padre. Bueno, y él dice, y esta es la voluntad del padre, y aquí está la recompensa, ¿ves? Que de todo lo que él me ha concedido como derecho, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, este acuerdo intratrinitario que ocurrió en algún momento, establecía que el hijo tenía que hacer algunos deberes, entre ellos hacer la voluntad del padre, y él se le daría, a él se le asignaría, ¿verdad? Un grupo de personas que los llamamos su pueblo, y que de esas personas no se perdiera nada, sino que fueran resucitados en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, este pacto de redención es un acuerdo intratrinitario donde se estableció que si el Hijo, hermano, cumplía obedientemente con su parte del pacto, iba a recibir una recompensa señalada, un pueblo. Esa sería su recompensa, un pueblo que no se podría perder, sino que sería resucitado en el día final. Y en este sentido, es bueno que recordemos que este pacto de redención no es un pacto de gracia para Jesús, es un pacto de obras. Él tenía que hacer algo, él tenía que cumplir con la ley de Dios, él tenía que cumplir un pacto de obras. Así que los beneficios que Jesús recibiría no serían por gracia, sería un pago por sus obras. Hermanos, cuando la gente allá afuera piensa que la salvación se puede perder, o cuando algunos de nosotros, ¿verdad? Invadidos por nuestra debilidad, nos llenamos de inseguridad y pensamos que podemos perder nuestra salvación, tenemos que entender a la luz de este pacto que lo que el Señor se ganó, se lo ganó por obras, que el pueblo que se le asignó es una recompensa ganada, no un favor inmerecido. Es decir, el Señor no puede perder nada de lo que Él ha ganado porque Él lo compró para sí, ¿verdad? Dentro del acuerdo, imagine usted por un momento, ¿verdad? Que el Señor haga todo el sacrificio que hizo y cumplió, como en efecto lo hizo, toda la ley divina. Pero de repente, algunos de nosotros comenzamos a abandonar la fe cristiana. Nos cambiamos de religión, um, nos cansamos, perdemos el ánimo y perdemos nuestra salvación. ¿Qué tal si lo hago yo y lo hacen ustedes también? Pero ¿qué tal si lo hace 1 millón de personas o 2 millones de personas? ¿Cómo queda ese acuerdo intratrinitario? ¿Cómo, cómo el Hijo queda allí? Bueno, tendríamos que señalar a Dios Padre de varias maneras. Entre una de ellas podríamos considerarlo que faltó al pacto. En otras palabras, infiel al pacto. Por lo tanto, hermanos, que nos aparezca este verbo aquí 3 veces, de, diste, dado, nos recuerda, hermano, que hubo un acuerdo en algún momento de la eternidad en el que el Padre y el Hijo establecieron obligaciones y recompensas. Y se le complació al Señor que usted y yo fuéramos parte de esas recompensas.
Y en ese bendito pacto de redención se fundamenta el pacto de gracia, el cual nosotros recibimos por la fe en Cristo. Pero la base de ese pacto es el pacto de obra de nuestro Señor. Por lo tanto, aquellos que han creído en Él no se pueden perder, no se van a perder. Como dice Luis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática, hablando de los creyentes, dice, ellos ya no están obligados a cumplir el pacto de obra porque Cristo lo hizo. La obra está hecha, la recompensa está ganada y los creyentes mediante la gracia son hechos partícipes de los frutos de la obra completa de Cristo. Por esta razón, el pueblo de Cristo está seguro porque el creyente es la recompensa dada por Dios a Cristo por cumplir su pacto de obras. Y quería comenzar aquí esto en términos generales, porque cuando vi en el texto que esto era entre ellos, lo que tú me diste, el poder que me has dado, para que yo dé vida eterna a los que me has dado, evidentemente vi aquí un acuerdo. Vi que aquí estaba claro que entre ellos hay un pacto intratrinitario y Jesús lo sabía. Ahora, ¿a qué me lleva eso? ¿A una falsa seguridad inflexible y descuidada como los arminianos acusan a esta preciosa doctrina? ¿O quizás a la más humilde de las consideraciones y al más devoto de los servicios, al reconocer que yo soy indigno de este pacto de gracia y estar más vigilante y más cuidadoso de estas cosas? Por supuesto, lo segundo. Muy bien. Ahora, ya vimos esto de manera general. Ahora vamos un poco más a los específicos. Volvamos al versículo 2 y hablemos un poco de este poder absoluto delegado al Hijo, porque aquí brilla con, con una luz especial el poder de Dios. Mira lo que dice. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna. Hablemos un poco del tema de la autoridad, ¿verdad? Jesús está asegurando que el Padre le dio autoridad sobre todo ser humano. Pero nosotros no podemos ver la autoridad como algo limitado o contingente como cuando lo hacemos en términos humanos. Y permítame entrar aquí un poco en concepto, solo para poner contexto, ¿verdad? Porque para nosotros la autoridad es como, es la facultad que algunas personas tienen para gobernar a otras personas que están subordinadas. La autoridad es una facultad, ¿verdad? El presidente está autorizado para gobernar, ¿verdad? A un pueblo que en teoría está subordinado. El punto es el siguiente. Para que esa autoridad sea legítima, ¿verdad? Él debe estar facultado para eso. Y se va a facultar en la medida en la que él reconozca los principios de las personas subordinados como la base para gobernar o no. ¿Sí? Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Para que un hombre en autoridad tenga autoridad legítima, porque hay una autoridad que puede ser ilegítima, ¿verdad? Esa facultad que tiene debe estar consona o basada en los principios reconocidos por los subordinados, ¿verdad? Es decir, si el presidente viene mañana y decreta que todos nos lancemos por la ventana porque él es la autoridad, pues nadie va a hacer eso, porque él está tratando de gobernar fuera de los principios que hemos reconocido los subordinados como base para su autoridad. Por lo tanto, aunque manejamos un concepto de autoridad, es evidente que esta autoridad está limitada, básicamente en que las personas deben compartir la base o los principios a través de los cuales él rige su autoridad, esto lo digo en principio,
Y número dos, porque aunque yo obedezca externamente o por coacción a esa persona, en realidad en mi corazón puedo no estarlo obedeciendo. Es decir, me inclino a lo contrario. Por lo tanto, el concepto de autoridad que nosotros manejamos es bastante limitada. Pero tenemos que ampliar el concepto y entenderlo desde la perspectiva de Cristo para poder ver lo que significa para nosotros que el Señor diga que toda autoridad le ha sido dada, sobre todo hombre. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo que se le ha asignado la prerrogativa divina o el privilegio divino de gobernar como Señor y dueño a toda la humanidad. Esto es un poder absoluto, algo que no podemos ver en nuestro entorno. Vuelvo y digo, ni siquiera en las peores de las dictaduras podemos ver una autoridad de este nivel. Pero el Señor ha dicho que Él tiene poder absoluto, porque eso significa el término, sobre todo género humano. Ahora, esta autoridad absoluta de nuestro Señor, hermano, no está confinada al grupo limitado que el Padre le dio, ¿sí? Como quizás es la autoridad de un presidente que está confinado a un territorio determinado. El Señor está diciendo que la autoridad absoluta, total, es decir, no existe otra autoridad fuera de Él, es decir, Él abarca toda autoridad y no puede existir autoridad al menos que Él la delegue. Ese poder que le ha sido dado, además, ha sido dado para todo el conjunto de la humanidad o se extiende sobre todo el género humano. Imagine esto. El Señor tiene la autoridad y la libertad de hacer lo que le plazca como dueño o propietario legítimo de cada ser humano que ha nacido o que ha vivido, que está viviendo y que vivirá. Ahora, no yerre al pensar que la expresión todo ser humano, o como tal vez aparezca en la Reina Valera, toda carne, implica solo el aspecto físico de la persona, sino que la expresión implica más bien la humanidad, es decir, la naturaleza humana de la persona. Así que Jesucristo en esta oración está diciendo algo extraordinario. Él está diciendo que tiene poder absoluto sobre todo el género humano. Pero más allá de eso es sobre toda la naturaleza del hombre. La naturaleza terrenal del hombre es gobernada por el Señor. Por ejemplo, el Señor tiene necesariamente que tener autoridad sobre todo afecto, sobre todo pensamiento, sobre todo miembro del cuerpo, sobre todo sentimiento, sobre cada átomo del cuerpo. El Señor tiene necesariamente que tener autoridad. Porque si hubiera un átomo, una uña, un cabello, una pestaña que esté fuera de la autoridad del Señor, no puede ser autoridad absoluta. Es por esta autoridad delegada y revelada al apóstol Pablo que él pudo decir en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De qué manera puede el Señor cumplir esta promesa y asegurar fielmente el cumplimiento de que los predestinados serán glorificados a pesar del peregrinaje y de toda circunstancia que vive en su vida, si no es a través de un poder absoluto que le permita controlar todo lo que está ocurriendo y todo lo que existe en la creación? Cada evento, cada persona, cada circunstancia necesariamente tiene que estar bajo el control de esa persona. Cuando el Señor dice, toda la autoridad se me ha dado sobre todo el género humano, tiene necesariamente que tener control y poder sobre todo el contexto y la realidad en la que ese individuo se relaciona.
Porque imagínate que el Señor tenga poder sobre el género humano, pero no tenga poder de evitar que, por ejemplo, tenga un accidente de tránsito o que vaya a una playa y un tiburón lo muerda o que esté en una piscina un día en familia y un rayo lo parta en dos o que se coma un pescado y se trague una espina y se muera ahogado. Entonces, definitivamente eso castraría el plan del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor dice que todo el género humano está bajo su poder, tiene que estar también bajo su total poder todas las circunstancias, todos los eventos, todas las relaciones en las que Él se encuentra involucrado para necesariamente llevar el destino de esas personas al fin que Él se ha propuesto. Como base de esto, el plan redentor. Esto es un acuerdo. ¿De qué manera el Señor puede estar obrando en cada ley, en cada situación, en cada acontecimiento natural, en cada conversación, en cada relación, en cada persona que nace o persona que muere, para estar llevando a cabo el plan redentor sobre su pueblo? No lo sabemos. No lo sabemos, se escapa de nuestra capacidad de comprensión, pero eso es lo que su palabra nos ha revelado. Cuando entendemos esto, podemos adorar o orar como oró aquel salmista cuando dijo: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. O como lo traduce John Flavel en su libro El misterio de la providencia: clamaré al Dios altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí, para mí. Doctrina muy difícil de entender y muy desafiada por Satanás y por las pruebas y las aflicciones. El Señor tiene control de todo el género humano y de todas las circunstancias que ocurren en la vida de las personas. De las personas. Ahora, esta autoridad no era algo caprichoso o sin una finalidad o sin ningún propósito. El Señor continúa y dice que hay un propósito para esta autoridad. Am, y este es el punto 3. El Señor dice, para que dé, es decir, para que yo dé, dice Jesús, vida eterna a todos los que tú me has dado. Esa expresión para que dé se puede entender mejor si lo decimos con el propósito de que dé vida eterna. Es decir, esta autoridad, esta capacidad que se me ha delegado sobre todo el género humano y sobre toda circunstancia que le sucede al hombre, tiene un propósito. Y ese propósito es que yo dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y es lógico, tiene que ser así. Si el Señor va a salvar a mi hijo mañana o va a salvar a mi hija dentro de 10, 15 años, Él tiene que controlar todas las circunstancias durante esos 15 años para que ese plan para que ese plan se lleve a cabo. Él tiene que controlar su salud, él tiene que controlar sus amistades, él tiene que controlar accidentes, él tiene que controlar lugar de residencia, todo tiene que ser controlado para poder darle vida eterna y esa persona no se le pierda. Ese es el propósito con el cual el Señor obra esta autoridad. Como dice Taxer, Dios o Jesús tiene autoridad para determinar el destino final del hombre. Él tiene autoridad y es ejercida con el propósito de que todos aquellos que el Padre le ha entregado como recompensa no se pierdan. Él es el buen pastor. Él no va a dejar que nadie mate a sus ovejas o que nadie robe a sus ovejas. Él las compró. Nadie puede robar a Dios en estos sentidos o en este sentido. Como decía J.C. Ryle,
la vida del Señor nos debe recordar que de alguna manera todo creyente es inmortal hasta que el Señor acaba con su plan. Nada le puede suceder a un hombre fuera del plan redentor de Dios para ese hombre. Ahora, note lo que está diciendo el texto con mucha claridad. Él no le va a dar vida eterna a todos los hombres del género humano. Él tiene autoridad sobre todos los hombres del género humano, pero él solo salvará a aquellos que le fueron dados, a todos aquellos que le han sido asignados. Para eso el Señor está dirigiendo todos los eventos de la historia. ¿Puedes ver tú la fricción que hay ahorita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos y el plan redentor del Señor con su iglesia ahí? Ahí está obrando el Señor. Quizás de manera que no lo comprendamos, pero ahí está obrando para mi bien, para el bien de su pueblo. El problema también suele suceder o suele llegar cuando nosotros solo miramos esto en términos generales, en términos de planes, en términos de iglesia, en términos de pueblo de Dios, y nos olvidamos que el salmista dijo en el Salmo, al Dios que me favorece, o al Dios que obra todas las cosas para mi bien, para mi bien, para mi bien. Y por supuesto, esto no es egocentrismo, es decir, yo no soy el ombligo del mundo, ni soy quizás am, el reloj a través del cual Dios obra, por supuesto que no, pero es un Dios personal que tiene cuidado especial de mí y de todo su pueblo y ora para mi bien y para el bien de su pueblo. Así que bueno, entonces el Señor tiene esta autoridad para darles vida eterna a todos los que se le han sido dados, ni más ni menos, ni más ni menos. Todo lo que el Señor ha recibido tendrá vida eterna. Y el Señor continúa explicando acerca de la vida eterna. En el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo o único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Permítame comentarles algo aquí rápidamente. Usted debe recordar que dentro del plan de Dios o dentro de las pretensiones de Dios, el Señor no creó al hombre para luego dejarlo a merced de la muerte o a que él muriera. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. En el jardín del Edén, Dios tenía todas las intenciones de que el hombre viviera en eterna comunión con él. Pero el hombre decidió pecar y por lo tanto murió. Y aunque Dios cerró el acceso al árbol de la vida porque lo sacó del jardín del Edén y no permitió que entraran más, en realidad el Señor no los dejó en su condición de muerte, sino que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor los llama a que vivan, llama a su pueblo para que viva. De hecho, el profeta Ezequiel dice de una manera especial que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que quiere que se arrepienta y viva. El Señor quiere que el hombre viva. Y aquí en Jesucristo vemos el plan consumado para que el hombre viva. Ahora, la vida eterna, porque el Señor no solamente está interesado en que su pueblo viva. En el jardín del Edén había un tipo de vida. O sea, la vida eterna no solamente es una vida que no acaba. Esta vida tiene cualidades específicas. Ya se ha dicho en varias ocasiones, ¿verdad?, que la expresión zoe aionios, que es la palabra vida eterna, literalmente significa una vida perpetua o una vida sin fin o sin tiempo o, como bien se ha traducido, una vida eterna, una vida que no acabará, que perdurará para siempre. Usted puede usar muchos sinónimos aquí, pero lo que no podemos perder de vista es la cualidad de esa clase de vida. El Señor no solamente garantiza una vida perpetua, sino un tipo especial de vida. Por ejemplo, una persona que padece de cáncer.
O una persona que quizás no puede cubrir sus necesidades y está pasando hambre o está enfermo, ¿querrá tener una vida así para siempre? No debe haber un peor castigo que vivir eternamente sumergido en la enfermedad, el dolor, la tristeza y la miseria. Por lo tanto, si el Señor nos va a dar una vida, además tiene que garantizar un tipo de vida especial. Y eso es lo que nos indica la expresión Zoe Aionis, porque Zoe en el Nuevo Testamento se adjudica a la vida de Dios mismo, a la vida del Dios eterno, increado y espiritual. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo nos da vida eterna, lo que nos imparte es la vida eterna, increada y espiritual de Dios. Lo que Jesús hace con su maravilloso plan es darnos una clase de vida especial, es vivir con Dios y como Dios vive para siempre. Eso es vivir la vida eterna, es vivir a la manera de Dios. Ahora, el diccionario Vine, por ejemplo, nos habla de la vida eterna y nos dice esto, o más bien del término Zoe. Dice, la vida como la tiene Dios, eso es Zoe. Aquello que el Padre tiene en sí mismo. ¿Ve? Piense eso. Eso es la vida eterna. Es la vida que el Hijo encarnado también tiene. Es vida en sí mismo y que este Hijo ha manifestado en el mundo. De esta vida, los hombres llegan a ser partícipes mediante la fe en el Señor Jesucristo, que viene a ser el autor de todos ellos. La vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo. El diccionario Vine nos recuerda que la vida eterna no es una realidad futura, o mejor dicho, no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. Cuando el Señor te salva, te imparte la misma vida de Dios. Este principio de vida no es una vida no es una vida simplemente mejorada, como si fuéramos moralistas. Es que un nuevo principio de vida se ha metido en tu ser a través del Espíritu Santo y te ha llamado a una nueva vida, con nuevos afectos, con nuevos amores, con nuevas situaciones, con nuevas prioridades, con nuevos planes, pero en fin, es la vida eterna que se vuelve una realidad, una posesión real para el presente del creyente, que por cierto está imperfecta en grados muy bajos, pero sigue siendo poderosa y siempre está vinculada o asociada de manera inseparable a acciones morales. Es decir, cuando se me imparte esta vida eterna, esta cualidad de vivir como Dios vive, entonces yo voy a comenzar de manera imperfecta a actuar como Dios actúa. Y cuando se me presentan diferentes situaciones en la vida, entonces yo voy a tratar de actuar como Dios actuaría frente a esa situación. Es Dios viviendo la vida en mí. Sí, por supuesto, y con esto pongo muchos parámetros. No es que somos una marioneta o títere, ¿no? Sino es el principio de Dios regulando o rigiendo mi vida. Así que mire lo que el Señor Jesús dice, que Él va a dar esta vida eterna, esta clase de vida especial. Por eso es que no hay tristeza, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay injusticia, no hay vergüenza, porque tenemos la vida de Dios. Pero el Señor nos recuerda que esta vida consiste en un conocimiento específico. Como lo dice um, el comentario de expositores, es un conocimiento que implica algo específico. Yo no puedo recibir este principio de vida si yo no conozco a Dios a través de la vida de Cristo. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el solitario o el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es conocer a este solo Dios, no solo por soledad, sino solo de único. El término es mono, único, único en su categoría, único en su clase. No hay más Dios, no existe otro. No hay dioses paganos, no hay dioses en otras religiones. Tú eres el solo Dios verdadero, es decir, cuyo carácter es todo lo que dices ser.
y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nadie puede tener un conocimiento certero de Dios si no es a través de Cristo. Como lo dije al principio, si usted agarra cualquier atributo de Dios y hace una línea en el tiempo, te vas a dar cuenta que ese atributo donde mejor se conoce es en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el comentario de expositores con referencia a conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Cristo. Dice, conocer lo que Cristo reveló. Este es el nacimiento a la vida eterna. Saber que el amor y la santidad son los poderes rectores conforme a los cuales todas las cosas se llevan adelante hasta su fin. Saber lo que Dios es, que es un padre que no puede dejar atrás a sus hijos de la tierra y pasar a sus propias grandes obras y propósitos en el universo, sino que se rebaja a nuestra pequeñez y a nuestro retraso para llevarnos a cada uno de nosotros con Él. Esta es la vida eterna. Esto es lo que subyuga el corazón humano y lo limpia del orgullo, del egoísmo y de la lujuria, y lo lleva a inclinarse ante el Dios santo y amoroso y a elegirlo a Él y a la vida en Él. Esto es lo que aparta de los breves gozos y los significados imperfectos del tiempo y le da un hogar en la eternidad. Es lo que lo separa en disposición y destino del mundo cambiante y pasajero y le da una herencia eterna como hijo de Dios. A todos los que creyeron en Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Él y aceptar al Dios que Él revela es convertirse en hijo de Dios y es entrar en la vida eterna, es ser conquistado por el amor divino que se nos muestra. Es sentir que la verdadera vida para nosotros no son las ambiciones de este mundo, ni ningún egoísmo, sino solo la devoción y los intereses espirituales y generales. Es rendirnos al Espíritu de Cristo y buscar ser animados y poseídos por ese Espíritu. Esto es echar nuestra suerte con Dios, es estar satisfecho en Él. Esto es tener vida eterna. Muy bien, hermanos. Quiero terminar entonces con algunas aplicaciones a nuestra vida esta mañana. De todo lo que hemos dicho podemos aprender muchas cosas. Lo primero es que el Señor Jesús, a lo largo de todo su ministerio, pero aquí en Juan 17, exalta la preeminencia que la oración debe tener en la vida de todo creyente. Él, consciente de su dignidad y majestad, oró. Nosotros, conscientes de nuestra indignidad y miseria, debemos orar más. Ore, ore. No piense que puede haber vida cristiana sin oración. 2. Las declaraciones de Jesús sobre autoridad, sobre su autoridad, sobre todo el género humano, nos llenan de esperanza en dos sentidos. Primero, podemos estar tranquilos en que el Señor está rigiendo todos los acontecimientos del mundo y los particulares, es decir, aquellos acontecimientos que afectan mi destino o mi peregrinaje en esta tierra. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que su palabra ha revelado tal poder en el Hijo y puedo estar tranquilo porque nada me podrá apartar del amor del Señor. Sépalo. Número 2, porque nos da esperanza en cuanto al trabajo evangelístico y misionero que hacemos en nuestras iglesias, pero también en nuestros hogares. Jesús tiene potestad sobre ese marido inconverso, sobre esos padres inconversos, sobre ese hijo rebelde, sobre esa hija rebelde, sobre mí. Él tiene potestad sobre cada uno de ellos, incluso a los que lo rechazan, a los que lo ignoran, a aquellos que no saben nada del Evangelio. Jesús tiene autoridad sobre ellos. Y si unimos lo primero que dije con lo segundo, entonces podemos orar con fe y esperar respuesta de parte del Señor sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia,
porque el Señor puede legalmente ejercer autoridad sobre cada ser humano. Muy bien. Número dos, hermanos, si Cristo tiene mejor dicho, si Cristo tiene autoridad sobre todo el género humano, tendríamos que reconocer entonces que el hombre tiene la capacidad de aceptar y de responder ante la autoridad. O sea, hay un principio de autoridad en el hombre. Bueno, y lo vemos en la historia. Vemos hombres desde la historia de los faraones, vemos hombres que han querido ejercer autoridad y vemos a hombres que se han sometido y aceptado esa autoridad. Hay un principio de autoridad en el hombre establecido por Dios en él. Por lo tanto, si el hombre no está bajo la autoridad de Cristo, está bajo la autoridad o de Satanás, o del pecado, o del mismo, o de otro hombre. Pero nadie existe bajo la tierra en total autonomía. Todos somos o estamos bajo alguna clase de autoridad. Ahora, ¿qué es lo más inteligente y seguro que un hombre puede hacer? Es someterse bajo la amorosa autoridad y perfecta autoridad de Cristo. Yo no recomiendo a ninguno que se someta bajo la autoridad de Satanás, porque él es malvado, ni bajo la autoridad del pecado, porque él es muerte, ni bajo la autoridad de usted mismo, porque la Biblia dice que es engañoso el corazón y los caminos del hombre, y mucho menos bajo otro hombre, porque evidentemente ocurre lo mismo. Por lo tanto, el asunto no es someterse a una autoridad, porque ya estamos sometidos a algún tipo de autoridad. Lo que queremos es abrazar la autoridad de Cristo. El Señor está llamándonos continuamente a que nos arrepintamos, a que abandonemos este deseo de autonomía, a que abandonemos toda otra autoridad y nos sometamos a Él. Y nos sometamos a Él. Y aunque decidamos no someternos a Él, porque estamos bajo la autoridad de otras autoridades, debemos saber que por sobre toda autoridad, el poder absoluto lo sigue teniendo Cristo. Número 3 o 4, usted puede ejercer o ejercitar su mente y trate de comprender, porque es un buen ejercicio para el alma, cómo Cristo está dirigiendo tu vida en este momento para llevar a cabo su plan redentor en ti. Cada pensamiento, cada palabra, cada plan, cada ley aprobada, cada aspiración, cada conflicto, cada prueba, cada aflicción, la está usando el Señor para llevar su plan a cabo en tu vida. ¿Cómo luce una vida en la que se entiende que Dios está al control de todo? Número 5. La vida eterna, hermanos, consiste en tener o se entra a la vida eterna a través del conocimiento adecuado de Dios y Cristo, el cual nos apropiamos por la fe. Estamos de acuerdo, pero yo no puedo poner fe en un conocimiento errado. Yo no puedo poner la fe en un falso Cristo o en un falso Dios, porque la salvación no está en la fe, la salvación está en Dios. La fe es el medio a través del cual me apropio, pero es en el conocimiento de ese Dios verdadero y de Cristo. ¿Cuán necesario no se hace para nosotros el estudiar con seriedad nuestra Biblia? ¿Cuán necesario no se hace en nosotros tener maestros consagrados al estudio de la Biblia? Si hay tantas advertencias en la Escritura de falsos maestros, de engaños, de gente autoengañada. Hermano, el estudio de la Biblia debe ser una tarea que se lleve a cabo junto con la oración. Y por último, quiero resaltar la profunda y sorprendente profesión de divinidad de parte de Cristo. Usted sabe que los arrianos utilizaron Juan 2 para decir que Cristo no podía ser divino porque dijo que Dios era el único verdadero. Entonces, si Él es el único y verdadero, entonces Jesucristo no podía ser Dios.
Pero si unes el versículo 2 con el versículo 3, te vas a dar cuenta que lo que aquí el Señor Jesús hizo fue exaltarse al nivel de la divinidad. Porque Él dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras no pudieron ser dichas por un mero hombre o un buen maestro, porque ningún hombre puede dar vida eterna, al menos que Él sea la vida eterna. Por lo tanto, es obvio que nuestro Señor aquí está magnificando su gloria, mostrando su gloria, hermanos. Así que aquí tenemos entonces estas aplicaciones y podemos concluir que el Señor está orando y tiene en mente a usted y a mí, que el Señor va a llevar su plan de salvación a cabo, que nadie puede romper ese pacto de redención, que la salvación no se puede perder y que eso no llena de soberbia al verdadero creyente, no lo llena de descuido ni de pereza, sino que por el contrario lo invade un profundo deseo de gratitud y adoración por el Señor. Además, recordemos y concluimos que la vida eterna es conocer al Dios de toda gracia, como dice John Hill, al que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es conocer a Cristo como mediador, con un conocimiento no general, ni nocional, ni especulativo, sino práctico y experimental. Un conocimiento de aprobación y apropiación, uno fiduciario, por el cual el alma cree en Cristo y confía en su sangre, en su justicia y su sacrificio para salvación. Y que aunque ese conocimiento es imperfecto, es progresivo. Y luego de la muerte será perfecto. Amén, hermanos.